Muy buenas a todos, curiosos y curiosas. Aquí estamos una vez más en el Curioso Rusófilo. Yo soy Daniel de Lisau y hoy vamos a hablar pues de una cosita que se me ocurrió el otro día, un tema para traer al podcast, que se me ocurrió el otro día mientras pues salía a correr, porque bueno, yo normalmente voy a correr por la avenida marítima de mi ciudad, aquí en Las Palmas, y normalmente pues escucho música mientras corro, ¿no? Hay veces que escucho música bastante motivacional para correr y otras simplemente pues me da por escuchar música en ruso un poco para, para hacer oído, ¿no? Y ayer estaba corriendo y me dio por escuchar una lista que tengo de pop en ruso. No es que sea un apasionado del pop, ni mucho menos. El pop en general como género musical no me gusta mucho, no es de mis favoritos. Pero es verdad que de cara a aprender un idioma o a mejorarlo, pues bueno, es un género musical que se presta bastante a ser escuchado porque en general las letras son sencillas, son repetitivas en cuanto al estribillo y bueno, eso ayuda a la hora de aprender, ¿no? Y como ustedes saben que yo llevo pues habituándome al ruso desde hace muchos años, pues bueno, de vez en cuando le doy a la música pop en ese sentido, ¿no? Y bueno, sonó de repente la siguiente canción. Привет тебе, мой третий Рим, твой одинокий пилигрим, вернулся в город детства в поисках огня на перекрестке. Lo importante de esta canción para nosotros, para el tema que nos ocupa aquí hoy, está justo al principio, cuando el cantante del grupo, que por cierto el grupo se llama Korny, cuando el cantante del grupo dice Привет тебе, мой третий Рим, твой одинокий пилигрим, que traducido al español significa hola, mi tercera Roma, tu único peregrino, refiriéndose a él mismo de manera que, en el sentido de que regresa a Moscú. Y aquí cabe preguntarse, pero Dani, ¿cómo es que el autor se refiere a Moscú como Roma, si precisamente está volviendo a Moscú? ¿Por qué se le llama Tercera Roma? Y ese es precisamente el tema que nos ocupa hoy. ¿Por qué a Moscú se le llama Tercera Roma? Y por extensión, ¿por qué no Segunda Roma en vez de Tercera? Bueno, pues esto tiene su consecuencia. Esto es algo que viene de unos antecedentes históricos muy, muy grandes y que sin embargo, como vemos, todavía tiene vigencia hoy en día, tanto en la cultura popular como en la ideología de, bueno, muchos líderes y periodistas de Rusia, ¿no? Bueno, para empezar, este grupo que les comentaba, Korny, lanzó esta canción en el 2008, ¿vale? Han llovido 14 años desde eso, pero estamos hablando que el concepto de Tercera Roma, en el caso de Rusia, pues tiene más de, si no me equivoco, 500 años, unos 520, 530 años. Así que en comparación con el término, con este concepto, el uso que hace de la canción, el uso que hace de él este grupo en la canción, pues bueno, la canción puede parecer vieja, pero mucho más viejo es el concepto. Así que para los estándares modernos, esta canción nos vale como ejemplo por el cual el concepto de Tercera Roma sigue estando de moda, ¿no? Creo haberme explicado. Bueno, pues, ¿cómo es que surge este concepto de la Tercera Roma? Pues surge principalmente a raíz de la caída de Constantinopla. Como algunos de ustedes sabrán, si son aficionados a la historia, durante el Imperio Romano hubo un momento en el que el Imperio Romano se dividió en dos y Constantinopla, bueno, la parte del Imperio Romano de Oriente con su capital en Constantinopla, se consideraba o se llamaba la Segunda Roma, porque bueno, la primera Roma evidentemente era Roma en la península itálica y Constantinopla
como era la capital del Imperio Romano de Oriente, se la llamaba Segunda Roma. También con una connotación religiosa, porque cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo, también lo adoptó en la parte oriental, dominada por Constantinopla. Así que en ese sentido, por eso mismo se le llamaba Segunda Roma a Constantinopla. No obstante, el 29 de mayo de 1453, Constantinopla, tras un largo periodo de decadencia de cientos de años, terminó cayendo bajo el dominio del Imperio Otomano, a manos del sultán, si no me equivoco, creo que fue un sultán, del sultán Mehmed II. Disculpar la pronunciación porque no sé turco, no sé si es correcta, pero creo que es así. Y entonces fue cuando comenzó el concepto de Moscú como Tercera Roma. ¿Por qué? Bueno, esto viene a su vez de una carta, una especie de misiva que un monje de la ciudad de Tver, en lo que hoy es Rusia, que se encuentra relativamente cerca de la frontera con los países escandinavos, pues cuando este monje escribió una especie de... ¿cómo se llamaba? Creo que era como un panegírico, sí, un panegírico, que es como una especie de alabanza, ¿no? Exacto. Titulada La Eulogía del Grande y Pío Príncipe Boris Alexandrovich, que era una carta dedicada a este duque, que era el que gobernaba el Principado de Moscovia. Y en este panegírico, escrito en 1510, este monje, Boris de Tver, dijo literalmente lo siguiente: 2 Romas han caído, la tercera se sostiene, y no habrá una cuarta. Nadie reemplazará tu reino de zar cristiano. Esto es lo que escribió este monje en relación al gran duque Basilio III. Y fue en este momento donde nació el concepto de Tercera Roma como heredera del esplendor y el poderío del gran imperio romano, y como baluarte del cristianismo y la civilización, y de la civilización cristiana. Ahora bien, cabe preguntarse aquí, ¿cómo es que se consideró que que Moscú era la Tercera Roma, pasando por encima del resto de los estados cristianos, del resto de los reinos cristianos, mejor dicho, que había en Occidente? Bueno, pues por la sencilla razón de que en aquella época la religión cristiana en su vertiente ortodoxa no solo consideraba herejes a aquellos que no profesaban la religión cristiana, sino que dentro de la religión cristiana, aquellas ramas del cristianismo que no eran la rama ortodoxa, como el catolicismo, por ejemplo, también eran considerados como heréticas, como herejes, de tal manera que, la única posibilidad existente era que el único defensor del cristianismo verdadero, pues podía ser Rusia y Moscú, en este concreto, el Principado de Moscovia, en este caso concreto. Y también hay que destacar que en un principio este concepto de la Tercera Roma, ¿no? No nació como una reivindicación nacionalista. Perdón, voy a beber un poco de agua porque me estoy muriendo de sed de tanto hablar. No estoy acostumbrado a esto, por eso me muero un poco de sed, así que esperen un momento. Sí, mucho mejor. De verdad que lo necesitaba. ¿Por dónde iba? Ah, sí, pues al principio esta idea de la Tercera Roma no surgió como una especie de reivindicación o de reafirmación nacionalista en absoluto, sino que tenía una vertiente más bien apocalíptica, ¿no? Porque
los eslavos del Principado de Moscovia en esta época se veían a sí mismos como el último bastión o como la salvaguarda del cristianismo verdadero en el mundo, ya que el resto de cristianos tenían otras vertientes del cristianismo que se consideraban heréticas en el cristianismo ortodoxo, o bien directamente había otras creencias religiosas como el Islam, con el que directamente no se podía tratar, ¿no? Y bueno, aparte de esto, también hay otra cosa que mencionar, porque estas raíces del Principado de Moscovia de verse a sí mismo como la Tercera Roma, pues nacieron incluso antes de esta carta que escribió el monje Filafiei de Pskov en 1510, y empezaron ya con la caída de Constantinopla en 1453, como comentábamos antes, cuando el gran duque de Moscú, Iván III, empezó a verse a sí mismo como el heredero de Roma al haber contraído matrimonio con Sofía Paleóloga, que era sobrina de Constantino XI, que a su vez fue el último soberano de Bizancio. Y de esta manera, Iván III de Moscú, el gran duque Iván III de Moscú, pues en cierto modo podía reclamar ser el heredero del derrumbado imperio bizantino, ¿no? Así que esto pues es un periodo de 50 años en el que el Principado de Moscovia se empieza a ver a sí mismo como esta especie de heredero del imperio bizantino y por tanto del imperio romano. Y esta idea de Moscú, hoy en día Moscú, la ciudad de Moscú, en el pasado se entendía como todo el Principado de Moscovia, pero hoy se hace referencia principalmente con esto a la ciudad de Moscú. Esta idea de ver a Moscú como la Tercera Roma, con el paso de los tiempos sí que es verdad que fue adquiriendo una pátina, un tono bastante nacionalista, con el que se fomentaba las políticas expansionistas y nacionalistas y de protección de los pueblos eslavos que se autoimpusieron los dirigentes de Moscú, los zares de Rusia, por así decirlo. Y eso nos lleva incluso hasta hoy en día, incluso hasta la guerra de Ucrania, cuando el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, meses antes, el verano pasado, de invadir Ucrania, pues escribió una especie de cartas muy largas, arguyendo motivos históricos por los cuales Ucrania y Rusia formaban parte como de un mismo pueblo eslavo, el cual había que defender y proteger, y que no se entendían las diferencias artificiales entre los dos países. No hizo en ningún momento una mención a la Tercera Roma, pero era el concepto subyacente de fondo, ¿no? Esta idea de que hay que proteger a aquellos pueblos eslavos que son como nosotros. Y eso también, como ya comentábamos anteriormente al principio del podcast, se ve también reflejado en la cultura y en la cultura popular. Aquí tenemos esta canción de la cultura pop, del género musical, del género pop, escrita en un año no tan lejano como el 2008. Y bueno, principalmente a cualquier moscovita, pero yo creo que en general a cualquier ruso que se le comente hoy, que se le pregunte cuál es la Tercera Roma, sabrá decir sin ningún tipo de dudas que la Tercera Roma es Moscú o Rusia en general, como concepto, ¿no? Otra cosa es que comparta la idea nacionalista de fondo o no, pero tendrán muy claro y sabrán perfectamente a qué se les está preguntando, ¿no? Y bueno, esta es la pequeña pildorita de cultura eslava que quería dejar aquí hoy. Y como ven, ha aunado
historia, un poco de política e incluso cultura popular, que es lo que me fascina de este tema y que va a dar para muchísimo durante mucho tiempo. Gente, espero que les haya gustado este tema de hoy. Si tienen ganas de saber más, por favor, pregúntenme lo que sea, escríbanme, contestaré cualquier duda. Y bueno, si se les ocurre alguna cosa que haya dejado atrás o quieren hacer algún comentario en general, por favor no duden en hacérmelo saber y dejarlo en los comentarios o escribirme a mí como dije antes. Así que chicos, eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Chaito.